que Dios le bendiga. Como lo prometido es deuda. Aquí estamos con la lectura del día con Gilvin Araujo. La lectura del día de hoy es parte del libro Los dones y ministerios del Espíritu Santo, tal y como lo anunciamos ayer. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, pero antes de leer quiero decir lo siguiente. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, es una iglesia ineficiente, es una iglesia ineficaz, es una iglesia indefensa si no tiene al Espíritu Santo. Ojo con esto. La iglesia es una iglesia incapaz de ser efectiva si no tiene al Espíritu Santo. Y quiero compartir contigo la lectura del día en el capítulo 1 del libro Los dones y ministerios del Espíritu Santo. Y comienza diciendo así: para estudiar con precisión la obra del Espíritu Santo, debemos comenzar con el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Primera de Corintios 12, 1, 11, incluye una lista de las obras del Espíritu Santo, las cuales son los dones del Espíritu. Sin embargo, en el libro de Génesis vemos al Espíritu Santo presentado con grandiosidad prístina, una emocionante y sensacional muestra de la función del Espíritu Santo. Leemos en los primeros versículos de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La obra del Espíritu Santo, tal como lo demostró la iglesia primitiva, no es nueva. Él ha estado obrando en los humanos por 4000 años antes de la era cristiana, y desde entonces Él ha estado obrando en la iglesia por más de 2000 años. El Espíritu Santo ha estado muy ocupado obrando a favor de la humanidad por más de 6000 años. Él conoce nuestros problemas, Él sabe las respuestas, y nosotros necesitamos esas respuestas que provienen de Él. Cuando pensamos en la función del Espíritu Santo en la creación del mundo, pensamos en su omnipotencia. El Espíritu Santo fue omnipotente y poderoso. Del caos que existía al comienzo, Él creó el cosmos. Dios habló y su palabra tenía que ser obedecida. El Espíritu de Dios se movió en la desolación, y de ahí salió algo que fuera bello tanto para Dios como para el hombre. En sus poderes creativos, el Espíritu Santo es omnipotente. En su universalidad, Él es omnipresente. Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aquí David estaba diciendo: ¿a dónde iré para escapar de la presencia de tu espíritu? Es imposible huir de la presencia del Espíritu Santo. Quizás usted mismo halló que esto era cierto cuando huía de sus convicciones. Dios lo importunó hasta que usted escuchó. Él lo hará una y otra vez. A ti, querido amigo que me escuchas, si aún estás corriendo y sientes que el Espíritu Santo no deja de perseguirte, tengo buenas noticias. Nunca cesará de perseguirte hasta que te alcance, hasta que te salve. El Espíritu Santo es universal en el cumplimiento de su obra. Él posee todo el poder y Él está en todas partes. No existe ningún lugar en que los dones del Espíritu no obren.
Estos obrarán en todo lado, ya sea en Asia, en América del Sur, en Europa o donde estás ahora mismo. En Génesis 6:3 leemos que Dios dijo en palabras de convincente poder que su espíritu no siempre se esforzaría con el hombre. En otra versión dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. El Espíritu Santo se esfuerza para llevar al hombre a un lugar de reconciliación con Dios. Imagínense esa obra llevándose a cabo desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo tiene una llenura de ministerio cuyo ejercicio principal es hacer que los hombres se acerquen a Dios. Jesús, al hablarnos acerca de las obras del Espíritu Santo, nos dijo que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y que Él llevaría a los cielos todo lo que escuchara en la tierra. Él expresará esas cosas que usted le dice a Dios y luego le dirá lo que Dios le responde a usted. Es el Espíritu Santo quien se mueve de aquí para allá, estableciendo la comunicación entre nuestros corazones y el de Dios. Él está acostumbrado a esforzarse con el corazón humano. Cuando usted siente dentro un deseo por ser más como Dios y por vivir una vida santa, ese es el mover y la obra del Espíritu Santo a su favor. Durante esta era presente, la dispensación de la gracia, Dios está derramando su Espíritu Santo sobre toda carne. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. He aquí el tema central de estudio. El Espíritu Santo nos será derramado. Experimentaremos la llenura del Espíritu de Dios. Sus dones fluirán libremente. Le diré cómo estos dones comenzaron a obrar en mi vida. Puede que a usted le interese saber que nacieron no en un momento de júbilo o de victoria en mi vida, sino en un momento de gran desgaste o cansancio. Ellos llegaron o nacieron en un momento cuando yo estaba abatido y casi quebrantado, lo cual me sirvió para darme cuenta de la grandeza y la majestad de Dios. Llegué a conocer la emoción de tener a Dios en mi corazón y mi vida. Creo que eso será emocionante para usted también, a medida que el poder del Espíritu Santo llega sobre usted y los dones del Espíritu comienzan a obrar en su vida. Si los dones del Espíritu no fueran para usted, sería un error de mi parte hablar de ellos de esta manera. Quiero decirle a alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que los dones del Espíritu Santo son para ti. Son para ti que crees, para ti que has dicho que sí a la voz de Dios. Si fueran solo para la jerarquía de la iglesia, o sea, los obispos, los pastores, los líderes de la iglesia, pues no tendríamos que hablar de ellos. Tendríamos que hablar de otra cosa. Tendríamos que estudiar un tema que está disponible para nosotros, algo que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, algo que puede ayudar con nuestras cargas, pruebas y preocupaciones diarias. Dios quiere que los dones funcionen y lo harán. Los dones obran. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne quiere decir hombres, mujeres, jóvenes, todas las culturas, todos los idiomas, todos los pueblos, ya sean pobres o ricos, bien educados o ignorantes. El hecho de que Dios está dispuesto en este tiempo a derramar su espíritu sobre toda carne hace este estudio fundamental. Estamos en un momento en que más que nunca antes en la historia del hombre, el poder del Espíritu Santo está siendo derramado. No quiero quedarme en una esquina seca
Yo quiero estar en medio de la avalancha. Quiero la total bendición de Dios. Quiero estar en medio del chorro por donde sale la gloria. Hablando acerca del Espíritu Santo, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una de las funciones del Espíritu Santo es brindar a nuestros corazones una revelación del futuro. Si necesitamos saber de cosas que han de ocurrir y la manera en que han de ocurrir, el Espíritu Santo es aquel que nos las revela. No necesitamos ir a un adivino o a un astrólogo. Podemos ir directamente al Espíritu Santo. Recibimos la profecía de nuestro Señor y Salvador, que el Espíritu Santo será quien nos muestre las cosas venideras. Quien dijo esto fue Jesús. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Quien prometió la llegada del Espíritu Santo fue Jesús. Y si Jesús lo prometió, yo lo creo. El Espíritu Santo es nuestra guía a toda verdad. Él es quien revela las cosas que han de ocurrir. El Espíritu Santo vive en su propia dispensación. Hoy, aparte de las otras dispensaciones de Dios que tratan con la humanidad, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley, ahora nosotros vivimos bajo la dispensación de la gracia del Espíritu Santo. Y mientras vivamos en su propia dispensación con Él, podemos esperar que su mover sea mucho más grande que antes. Yo quiero que usted tome nota de esto. El Espíritu Santo revela las cosas que han de acontecer. En Primera de Pedro 4:10 leemos estas bellas palabras. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Para mí este es uno de los más preciados versículos de la Biblia que nos hayan sido entregados en la palabra de Dios. Aquellos que han recibido dones deben ministrarlo. La palabra ministrar significa servir. Ministrarlo quiere decir servir con ellos. ¿Servirle a quién? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Creo que todo lo que Dios nos da es para ser compartido. Dios no va a cavar hoyos para enterrar cosas. Él no es un hombre que esconde. Esconder o encubrir es en realidad obra del diablo. Dios es un revelador de lo que opera en el interior de los seres humanos. Este gran mensaje de los dones del Espíritu Santo es algo que debe ser compartido. Es el propósito de este escrito. Le insto a convertirse en partícipe y compartir todo lo que recibe. De hecho, la manera de hacer crecer este mensaje en su espíritu es comenzar a contárselo a los demás acerca de las cosas que usted ha aprendido. A medida que habla sobre ello, casi de inmediato habrá un aumento de conocimiento de su parte. Como usted da, así recibe. La Biblia dice que los que riegan son regados. De acuerdo a como usted da, usted recibirá. Esto es especialmente cierto a medida que estudiamos la palabra de Dios. Los que han recibido el don deben ministrarlo. Este es el deseo de mi propio corazón. He compartido estas ideas preliminares acerca del Espíritu de Dios por una razón específica. Cuanto más profundo pueda colocar los conocimientos de esta verdad en su interior, más fuerte será su torre de fortaleza. Y yo quiero que usted sea fuerte. En 2 Corintios 3:6 la palabra de Dios dice que debemos ser
ministros competentes, que damos vida. Yo diría que el propósito profundo de estas lecciones es que nosotros lleguemos a ser ministros de la verdad, que damos vida, vida espiritual, vida dinámica a aquellos con quienes entramos en contacto. Señores, sea aquí el primer capítulo de los dones y ministerios del Espíritu Santo. Quiero decirle a alguien que nos está escuchando en esta mañana, tarde ya en otros lugares, noche tal vez en otros lugares, que procure la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la fuente de fortaleza, la fuente de verdad. El Espíritu Santo es la fuente de guía. Él es quien nos revela lo escondido en el corazón de Dios, pero también nos muestra lo que ha de acontecer. Él es quien nos guía a toda verdad. Te invito a que en esta hora tú puedas pedirle al Espíritu Santo que te llene. Que tú puedas pedirle al Espíritu Santo que camine contigo. Él es la fuente de poder de la iglesia. Él es la fuente de poder de los creyentes. Pero también es la fuerza operativa de Dios aquí en la tierra. Sin Él, nada podemos hacer. Sin Él no podemos avanzar porque no sabemos a dónde vamos. Así que en este día te invito a que le pidas al Espíritu Santo que opere en tu vida tal y como ha estado operando en la humanidad desde el principio. Yo soy Gilvin Araujo y esta es la lectura del día. Dios te bendiga y Dios te guarde.